restando en el drive, Vanessa Alonso, y restando en el revés, Alicia Seijas. Y a mi izquierda, restando en el drive, Andrea Colinas, y restando en el revés, Laia Álvarez. El partido se jugará al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos si fuera necesario y en la modalidad del punto de oro. El juego exterior no está permitido y habrá cambio de bolas en la secuencia de 11 y 13 juegos. La pareja Álvarez-Colinas ha ganado el sorteo escogiendo restar. 2 minutos. Un minuto. Tiempo. En un minuto comenzará el partido. Tiempo. A dar comienzo el primer set al servicio Laia Álvarez. Jueguen. Cero 15. No. Segundo servicio. Un momento, por favor.
15 iguales. $15-30. Segundo servicio. $30 iguales. $40-30. Segundo servicio. Juego para Colinas Álvarez, un juego a 0 a su favor, primer set. Al servicio, Alicia Seijas. $15-0. $15 iguales. $15-30. $30 iguales. $30-40.
Juego para Colinas Álvarez, 2-0 a su favor. Primer set. Al servicio, Andrea Colinas. Cero 15. Iguales. Treinta 15. Iguales. Treinta 40. Iguales, punto de oro. Al resto, Vanessa Alonso. Juego para Seijas Alonso. 2-1 para Colinas Álvarez en el primer set. Buenos días y bienvenidos a la a la semifinal del Campeonato Gallego Absoluto, que se está celebrando en el CSC de La Coruña, y se está disputando ya la primera semifinal femenina entre Andrea Colinas y Laia Álvarez contra Alicia Seijas y Vanessa Alonso. El resultado es de 2-1 a favor de Andrea Colinas y Laia Álvarez. Esta semifinal y la masculina serán arbitradas en silla. Y saludo a Ignacio Otero, que me acompaña aquí. Buenos días, Pío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Poli? Buenos días. Pues nada, aquí empezando un partido con un resultado interesante, ¿no te parece? Sí, sí. Aquí con la reedición de la final del año pasado, fue este mismo partido. El año pasado en Vigo fue la final, fue este mismo encuentro y nada, ha empezado muy igualado. Andrea y Laia empezaron ganando su saque y haciendo break y les acaban de devolver ahora el break a Alicia y Vanessa y bueno, vamos a ver cómo sigue el partido, que en principio debe ser igualado como fue el del año pasado. Decir que no hay juego exterior, entonces bueno, no se puede salir a por la bola y jugarla fuera. Bueno, pues nada, primer punto para Vane y Alicia, al servicio Vanessa.
30-0. Muy bien la respuesta. La verdad que el nivel, la velocidad de bola. 40-0. Sí, Alicia y Vanessa, por lo que podemos ver en estos juegos, están intentando apretar, cuando están en la red, están intentando apretar todas las bolas que pueden, tanto voleas como remates. Y Laia Impresionante. responde también. Sí, la verdad es que Vanessa llegó una buena bola, pero no son fue 4 suficiente. jugadoras que, lo que decías tú, que tienen bastante velocidad de bola y bueno, a ver quién logra imponerse, a ver qué pareja logra imponer más La verdad. su ritmo. Es una muy buena semifinal. Aparte, jugadores que ya se conocen, se han enfrentado en diferentes ocasiones ya en competiciones importantes, llegando a semis, incluso a finales. Se les ve que hay respeto entre las 4. Juego 6 Bueno, Alonso. 2 2-2. juegos iguales. Primer set. Empezamos. Al A servicio, ver qué es lo que ocurre. Laia Álvarez. 2-2 y vemos que desde el principio puntos largos, no demasiados fallos no forzados y buenos puntos desde el principio, la verdad. A Andrea la veo como siempre con su forma de competir sin descuidos, y veo a Laia bastante competitiva, ¿no te parece? La veo muy, Sí. muy metida en el partido. Sí. No como en la final del año pasado, que le vi que a veces, bueno, flojeaba un poquito. Con más dudas. Sí, Igual sí, el año esta pasado vez- este año esta sí, vez. está más contundente, intentando ser más Totalmente. contundente sus golpes. Cero 15. Además, son 4 jugadoras que creo que están en la selección absoluta ahora en Murcia, ¿no? Bueno, Alicia. Alicia no, por No puede tema de trabajo sí que evidentemente estaría convocada, pero por tema Sí. personal de trabajo no puede. Y Laia, Andrea y Vane, por supuesto que sí. Una baja muy sensible porque, bueno, Alicia, con la experiencia que tiene Sí. y lo gran jugadora que es. Pero Una bueno, el pena que no trabajo pueda venir primero. este año, pero bueno. Muy bien, Vanessa. Bajada de pared de Laia. Lástima, se le fue. Buen punto. 15-30. Sí, muy bien Laia trabajando el globo y luego volcando la siguiente pelota y le complicó a Alicia. Bueno, siguen teniendo la ventaja de 15-30. A ver este punto, Laia. Primer servicio. Segundo servicio. Qué bien Laia, ¿eh? 30 iguales. Son esas bolas que desde aquí no se ven muy bien, ¿eh? Si es cristal o... Sí, Pero bueno, Vanessa la dio por buena, así que... qué porque lástima. suerte, quería repetir la anterior y 40-30. tuvo suerte ahí con la cinta, en un momento importante que era 30 iguales. Pues 40-30 para Laia y Andrea. Segundo No, servicio. segundo servicio.
Bueno, pues nada. 3-2 para Juego Colinas Andrea Álvarez. Iraya. 3 juegos a 2 a su Y favor. vamos con el Primer saque, set. ¿no, Pío? Sí, bueno, en este juego vimos que cargaron Vane y Ali el juego un poquito más hacia la Haya, pero bueno, fue capaz de salir, incluso Sí. con un juego que se les puso en contra y muy bien. De hecho, Sí. le tiró varios globos a Ali que le encontró al revés y cuando Sí. estaba en la red encontró por arriba la reja, la volea paralela que vimos antes. Bueno, muy bien, la verdad es que Yo muy creo bien. que el ir un poquito por Laia es porque Laia tiene que arriesgar más. E intentan que arriesgue y que falle, porque Andrea suele ser una jugadora que no se complica mucho en el Sí, golpe, igual. es bastante segura, con casi un 80% de Sí, de igual, golpes. igual gana un poco menos de puntos, pero también es más consistente, Andrea. por Quizás eso. Laia debería jugar un poco más a Vanessa para romper con el paralelo, romper un poco la presión que estaban ejerciendo ahora con ella, pero bueno, yo la veo muy bien, la verdad, la veo físicamente bien, la veo metida en el partido y eso es muy bueno para estar centrada, porque este partido Vanessa y Alicia no les puedes dar ni un respiro. Ni un milímetro. Al servicio, Y Alicia bueno, Seijas. vemos que la pista de atrás está empezando también la semifinal masculina entre Martín Sánchez y Borja Iribarren y José López y Pablo López Iribarren. Para Borja y para Martín me están comunicando. 15-0. Tenemos un duelo ahí familiar generacional, a ver cómo lo llevan. Sí, Pablo López, sobrino de Borja Iribarren, claro. Sí, sí. Que fue quien le habéis enseñado desde niño a jugar. Y ahora resulta que bueno, se está jugando la fase final del campeonato absoluto. El poder pasar a la final. Seguimos con la presión. Sí, sí, pero muy bien. Creo Muy que bien. ahí tienen que hacer algo para librarse, porque si no va a ser un continuo. Sí, sí, vemos que la pareja que está en el fondo intenta en cuanto puede coger la red. Pero bueno, seguimos viendo puntos largos y muy, muy competidos. Claro. Ahí se equivoca un poco Alicia, estaba Ese penalti un poco está atrás. claro. Andrea no se va a complicar. Ahí le benefició el 32. rebote de la reja a Andrea, que pudo contraatacar en un punto que tenía Vanessa casi para definir, pero bueno, la reja no le ayudó. ¿40-30? Qué bien, otra vez Laia con esa volea paralela de derecha. Le está haciendo daño ahí Al resto, a Vane. Laia Álvarez. Se precipitó. Sí, arriesgó un poco de más. Luego, Era un punto importante, que era punto de oro para Sí. 4-2, pero bueno, Primer set. logran hacer su saque Ali Al y servicio, Vane. Andrea Colinas. Bueno, Y seguimos con la igualdad. la igualdad, eso explica el buen partido que se está viendo. Siempre las coletas, yo no sé qué pasa con las colas, se van, me recuerda cuando veo en Premier, lo mismo.
Qué bien ahí Ali. Desde atrás y aprovechando Vane esa bola volcada. Muy bien las dos ahí. 15 iguales. Bueno, pues en la pista, la otra semifinal, el resultado es 2-1 a favor de Iribarren y Sánchez. Bueno, Un poquito de suerte llama ahí. fortuna y Que nunca jugada viene por mal en salir la estos bola. momentos del set. Al servicio Andrea Colinas. Andrea, Alicia respondiendo. ¡Buah! Subida a la red de Vanessa, Smash, que la saca por 4. Así que 30 iguales. 3 juegos iguales, 30 iguales. Hay un poquito de indecisión hubo ahí en el medio. Y le quedó a Vane para acabar. 30-40. Otra bola al cristal de Andrea, que pone el resultado en 30-40 para Alicia y Vanessa Alonso. Segundo servicio. Segundo servicio. Muy bien, Vanessa, esa subida a la red anticipándose la smash de Laia. Y primer set. Seguimos con el saque. Sí, veo ahí Vanessa vio muy bien la jugada que le iba a pegar Laia, se adelantó. Sí, lo leyó perfectamente. Sí. Ali se quedaba un poco más atrás, pero bueno, Laia eligió el paralelo y ahí Vane pudo acabar el juego y 4-3 a su favor y saque. Pero bueno, vemos que la tónica de todos los juegos son eso, o punto de oro o 40-30. Sí, está muy igualado, es un todo, partido muy igualado. Yo creo que son de las 4 jugadoras que más en forma suelen estar, quitando 2 o 3 más que puedan estar a su nivel. La verdad que es un... de las 2-3 parejas más en forma, sí, suelen ser estas parejas. Bueno, y vamos a ver este juego, a ver cómo lo afrontan Laia y Andrea, que tuvieron anteriormente la oportunidad de ponerse 4-2 y saque, y ahora se ven con 4-3 y un break en contra. 15-0. Bueno, y en la otra semifinal masculina, 2-1 para para Borja Iribarren y Martín Sánchez. Pero ahora están 40-15 para José López y Pablo López. Y creo desde aquí, Pío, que han hecho el punto y me parece que se han puesto en 2 juegos iguales. Bueno, pues bonita semifinal seguramente también. Muy buena semifinal. 30-0. Pues así, nos confirman el resultado. 2 juegos iguales para Borja Iribarren y Martín Sánchez, José López y Pablo López. Estábamos dando el resultado, pero me comunican que se está viendo en YouTube también el resultado, así que disculpar. Sí, ahora hay una parada ahí porque Laia en la caída del punto anterior se hizo una pequeña herida en la mano. Ya está sangrando. Sí, un poquito ahí. Es que ayer se hizo daño, ayer se cortó. Sí, aquí se cortó y ya sangraba este ayer. Punto anterior. Bueno, va llegando gente, público a las instalaciones, poquito a poco.
La verdad que bueno, al ser temprano un domingo la gente madruga menos. Sí, pero bueno, hay Pero ya gente en las hay gradas, bastante- tanto en esta bastante pista personas. central La grada- como en la pista la donde se grada está está celebrando llena. la masculina. Hay gente y poco a poco irá llegando más. Correcto. Sobre todo para no perderse un partido tan bueno como este. Como este, no, como este y como el otro. Como la semifinal masculina y las dos que quedan. Se reanuda el juego, 30-0. Bueno, se reanuda el juego una vez que el Haya ya ha parado de sangrar. Repetimos, no es nada importante, es un cortecito en la mano que se hizo ayer y que se debió de abrir un poco hoy, pero 30-15. nada importante que no se solucione con una tirita, así que adelante. Pues 15-0 para Colinas y Álvarez. 40-15. 40-15 para Alicia y Vanessa, que de hacer este punto ya tomarían cierta ventaja. Lástima. Bueno, Qué pena porque le había jugado muy bien Fallo no forzado. Andrea hacia Vane, le quedó Primer set. a Laia para acabar y Al se le fue la servicio, cinta. Laia bueno, Álvarez. pues Bueno. 5 juegos a 3. Sí, toman ventaja. Veamos ahora el servicio del Haya, si puede recuperar la distancia. Segundo Sí. servicio. Pues el primer servicio no entra, así que va a tener que jugársela en un segundo servicio. Y Vanessa, con una devolución 0-15. templada, ha forzado nuevamente el fallo de Haya. Pues 0-15. Ahora sí le entró 15 iguales. la bandeja a Andrea, que Vanessa no Qué- pudo devolver. Un clásico golpe de Andrea, Sí. con el que suele hacer bastante daño. Muy bien. Y vemos lo que decíamos antes, que la pareja, en este caso Laia y Andrea, que estaban atrás, en cuanto tienen una opción de subir desde atrás, que fue lo que acaba de pasar, pues lo intentan y en este caso punto. Bueno. Aquí un 30 poco, iguales. un poco Bueno, de exceso de vista. Exceso de confianza. Pero bueno, Pero están 30 iguales aún. poco, 30-40. poco forzada subió esa bandeja. Pues estamos a un punto del primer set. Si Laia no lo remedia. Pues lo ha remediado con su Iguales. servicio. Punto de oro. Y tenemos otro Al punto de resto, oro. Vanessa Alonso. Punto de oro y punto de Y- set. Otra vez para Vane y Eso Ali. es. En manos del servicio. Buen primer servicio. Muy buen primer servicio y lo ha conseguido. O sea que 5-4 aún tienen Juego vida y Colinas esperanza Álvarez. para el primer set. 5 juegos a 4 para Seijas Alonso en el primer set. Bueno, pues parecía que el set se lo iban a llevar Sí, pero- Ali y Vane, que Laia y Andrea estaban haciendo algún fallo de más, pero bueno, lograron Y con mantener un- su saque y a ver ahora. Que a veces cuando tienes la oportunidad y no lo logras hacer, también pesa un poco en la cabeza. A ver cómo lo afrontan Vane y Ali. Pues punto de oro en la otra pista, Pío. Punto de oro para que Pablo y José puedan igualar a 3-3 o que Borja y Martín se vayan ya a un 4-2. Vamos qué pasa. Al servicio,
Alicia Seijas. 3-3. Sí, pero vamos con retraso, yo creo. No, es que no veo el resultado. Estábamos comentando Pío y yo que estamos intentando seguir por YouTube la otra semifinal. Un buen punto ahora. Pero vemos Vaya duelo de voleas, ¿eh? que podéis ver el resultado. 0-15. Así que os vamos a dejar disfrutar de ese partido sin interrumpiros. Pues primer punto para Laia y Andrea en ese duelo en la red y 0-15. Iguales. Bueno, vamos a ver el servicio de Ali, si puede ponerles en el 6-4. De momento 15 iguales. No pasa la bola, se queda en la red. Lástima. Buscaba volver a la red desde atrás, volcársela a Ali y se le queda en la cinta, pero bueno, la verdad es que la idea era buena. Bueno, pues 30-15, vuelve el servicio de Ali. Primer servicio fallido, así que un segundo servicio. Más colocado. Muy bien, Laia. Vuelve otra vez a intentar coger la red y desde Muy atrás bien, ir subiendo y la verdad es que le está dando bastantes puntos. Sí. 30 iguales, vamos a ver. No, segundo servicio. Buena volea de Ali al medio. 40-30. Muy poco rebote dio esa bola y provocó el fallo de Andrea. Punto de set. Y vuelven a tener otras punto de oro. dos oportunidades de set con este 40-30. Intentó con el revés a dos manos, pero bueno, se le ha quedado en la red. Así que primer set para Alicia y Vanessa. Que yo creo que se llevan Un el set set ajustado, pero bueno. Sí, pero yo creo que menos errores no forzados por parte de Vanessa Ali y Vane, que yo creo que fue un poco la clave de este set. Porque en puntos ganadores no tenemos la estadística, pero bueno, podemos estar bastante igualados entre las dos parejas. Pero en errores no forzados yo creo que han tenido menos Vane y Ali. Y este set se lo llevan 6-4, pero veremos lo que pasa en el segundo porque el partido está muy helado. Ahí estábamos viendo la repetición, una bola que le dio tiró Vanessa. la reja a Vane y le quedó muy franca a Andrea. Otra bola. Bueno, pues ya están las 4 jugadoras en pista. Va a dar comienzo el segundo set al servicio Laia Álvarez. Uy. Vanessa arengando a Alicia para que espabile. Para que la recuperó y parecía que Laia se había torcido un poco el pie ahí, pero bueno, falsa alarma. Qué bien, buena recuperación de Andrea, muy buena recuperación de Andrea. Buen bloqueo ahí de fondo. Porque el smash iba muy bien tirado, casi al cuerpo, y se lo ha sacado de encima. Globo largo de Vanessa.
Muy bien, Ali. Buena recuperación. Volvió a Andrea, bloquear a Andrea ahí, 15-30. pero la siguiente ya fue Alicia definitiva. ya Sí, sí. terminó el punto como se tiene que terminar, con decisión y sin complicarse. Hay mucha experiencia de este lado. Y no solo experiencia, sino saber jugar. Que a veces no van juntas, pero en este caso van juntas. 15-40. Salieron ya decididas a Sí, sí, intentar poner tierra de por medio. atacar. Porque sí, realmente el set anterior se Sí, se se defendió definió por por cuatro detalles. De detalles. hecho, al principio del set empezaron por arriba con break Laia y Andrea, pero bueno, fueron capaces de darle la vuelta y veremos si ahora son capaces de darle la vuelta a Andrea y Laia. Vamos a ver si hace bajada de pared. No, lo optó por un globo. Vamos a ver qué hace ahora. Y logran el break. Un juego cero a su favor. Y 1-0. Segundo set. Habrá cambio de bolas. Bueno, comentar que va a haber cambio de bolas en semifinales y finales. La normativa dice que se cambiarán las bolas a los 11 y 13 juegos. Así que el árbitro ya ha comunicado que habrá cambio de bolas. Bueno, pues ahora estamos al contrario que el principio del primer set, que hubo break a favor de Laia y Andrea, pues ahora al contrario, a ver si Servirá con bolas nuevas. a ver cómo lo llevan y si son capaces de engancharse al set. Primer resto al cristal de Andrea. Esperemos que no les pese el haber perdido el primer set. Lo estaba pensando, ahora porque mismo por estaba pensando por Pío pádel López. no será. Son capaces de darle la vuelta. Qué buena Laia en esa respuesta de contrapared. 15 iguales. Se parece que Alicia se lamentaba de no sé de qué, porque la jugada estuvo muy bien, la que hizo ella. Pasa que Laia es verdad que aprovechó. ¿Cómo está? Vanessa está incombustible. Esta mujer es increíble. La veo con las mismas ganas que la he visto desde hace años, con las mismas. Corrección, 30-15. Los años van pasando, pero las ganas no. Físicamente Sí, siempre sí, está entrenando. Sigue muy bien, como siempre. Ha tenido en su carrera algunas lesiones, bueno, como cualquier jugador que lleva años, o jugadora que lleva años jugando, pero Sí, pero recuperada totalmente y No, con muchas ganas. ha venido como el ave fénix esta mujer. Impresionante. Muy bien, por Vane. La verdad que es un ejemplo a seguir por las jugadoras que ya no solo que estén empezando, sino que ya que estén en el circuito. Bueno, pues 40-15. Un respiro. 40-30. Buen resto ahí respiro, un de respiro. Andrea, bajándole un poquito la pelota y bueno. Vamos a ver cómo va este punto, que es muy importante. Un 40-30. A ver si Andrea hace una buena bajada. Y vuelven a hacer Iguales. Punto de oro. una jugada similar, resto, bajándole la bola, Laia en Pérez. este caso a Alicia, Otro dando el punto paso de para oro. adelante y ahí Alicia tiene que ajustar un poco más la volea y se le va la cinta y vamos a ver este punto de oro que es importante. Sería importante que Laia y Andrea
fueron capaces de hacerlo A para ver al engancharse resto. definitivamente al set. Bueno, buen resto. Andrea y Vanessa en diagonal jugándose el punto. Y se acabó. Le quedó franca Alicia para machacar y no se lo pensó dos veces. Muy bien Vani ahí aguantando 2 juegos a 0. varios golpes seguidos en la red Segundo sin set. apurarse y bueno, logrando una situación para que Alicia acabes el punto. Sí, Bueno. estaba comentando ahora Vanessa a Alicia, no te preocupes, ya trabajo yo para que Y tú ya acabas termines tú. el punto. Muy buena. Qué buena Andrea. Bueno, y aunque hayan perdido el juego anterior, se vio, no es lo mismo perder ese juego viéndote con la sensación de poder ganarlo, aunque vayas 2-0, a que hubiera sido 40-nada, 40-15, con menos sensación. Bueno, hay todo un set por delante, Eso así ya que vamos a ver qué pasa. no tienen tiempo a recuperar. ¡Buah, qué Punto de las puntazo, 4. qué puntazo, qué velocidad de bola, qué voleas! Nos mareaba, yo ya no sabía para dónde iba la bola. Vamos a tener que ponernos de frente, Creo en que vez de lado. el punto más rápido que se ha visto, bueno, yo no sé si en todo el campeonato, porque Sí. ha Por sido lo un menos en este intercambio de partido, sí. voleas tremendo. Sí, muy bien. Muy bien las 4. Hay que estar viéndolo en directo para ver la bola como va, que ni la pierdes hasta de vista. Vamos a ver a Andrea si coloca. Qué bien, Andrea, levantada esa bola. No era fácil dejarla así tan No, bajita. no, no. Se adelantó Vane para intentar acabar, Bueno, pero pues no le quedó tan fácil. un punto para estar dentro del partido. Un rolito de Laya. Muy bien, Alicia. ¡Buah! Impresionante, Andrea. Este ha sido tu juego, Andrea. Para Alicia Seijas y Vanessa Alonso. Bueno, El segundo tenemos set. partido, Pío. Sí. Tenemos partido. Muy bien. Lo que decíamos que en el juego anterior no lograron el break, pero se vio que estaban en el partido, quieren remontar y por la parte de Ali y Vane, pues intentando mantener esa distancia y bueno, muy ofensivas también y tenemos un partido la verdad muy espectacular, yo creo. En el banquillo de Alicia y de Vanessa está Borja Rey, dándoles consejos técnicos. Sí, entrenador de esta pareja desde hace bastantes años y por parte de Laia y Andrea, pues no. Borja, que ya lleva unos cuantos añitos también Sí. dando consejos técnicos. Sí. Buen jugador también, aunque lleva unos años que no está compitiendo demasiado, pero bueno. Bueno, si se está dedicando más al técnico, Sí. a veces tienes que decidir por dónde vas, ¿no? Bueno, pues ya en pista las 4 jugadoras. Va al servicio Vanessa para poner el 3-1 Al servicio o Vanessa Alonso. que le puedan empatar Laya y Andrea. ¿Falta una bola o qué? No, yo creo que se debió meter alguna bola que no era de este lote que abrieron hace poco. Nos parece que ya está todo bien. Sí, resuelto. Al servicio Vanessa Alonso. Es más de Alicia, que ya pone el primer punto en el casillero. No. Segundo servicio.
Ahora sí le entró. Muy bien Ali ahí, ¿eh? 30-0. Perdió la red, pero la respuesta fue muy buena por el medio abajo. Pues 30-0 para Vanessa y Alicia. Intentó cortar la jugada a Andrea, pero no le quedó muy cerca del cuerpo y 30 nada. Vamos a ver este servicio. Si lo hacen un primero, no. Tiene que ir a un segundo servicio. Y ya rápidamente en la red. Se le fue a Andrea, una lástima, 40-0. pero 40-0. Vamos, Vanessa. Primer servicio. Entra. Volvemos con las voleas. Esta vez Volvemos sí. a ver 40-15. otro duelo de voleas. Todo voleas. Muy bien. Bueno, 40-15. Primer servicio entra, muy ajustado a la línea, pero entró. Bueno, pues nada. 3-1. Siguen consistentes Ali y Vane. Segundo set. O sea, Al servicio, Laia y Andrea Laia Álvarez. yo creo que están jugando bastante bien, pero del lado de Ali y No Vane será- siguen muy consistentes, ¿eh? Andrea y Laia tampoco se dan por vencidas y están ya comiéndose la red. Buen globo. Muy bien el golpe de Laia. Muy bien. Esta vez 15-0. cogió las dos paredes y desconcertó ahí a Buena Alicia. víbora de Laia. Ah, 30-0. muy bien, Andrea y Laia. Cómo se ahora, ¿eh? sacó Vane Sí, esa sí, bola sí, casi sí. de la cara y bueno, cuando tenían ya la situación en la red y Laia y Andrea atrás, pues vino el fallo. Pero bueno, vemos que también por parte de Vane y Ali, cuando están atrás intentan ir para arriba, ¿eh? 40. Cuando Venga. tienen una situación un poquito a favor, intentan buscar la red también. Bueno, pues 40-0 para Laia y para Andrea. Suerte. La red les ha dado Colinas ese Álvarez, punto que les 3 da juegos a 2 mucha para vida Alicia para Seijas este y set. Vanessa Alonso. 3 Segundo juegos a set. 2 para Alicia y para Vanessa. Me veo una Andrea Colinas voleando con una velocidad que hacía tiempo que Sí. bueno, no me coincidió verla o no la había visto así con tantos reflejos. ¿Cómo ha cambiado el pádel en general Sí, de no sé, 10, 15 años a... nada que ver. Antes era mucho más defensivo, mucho más estar atrás y subir a la red cuando ya pasabas al rival y ahora mucha volea de fondo, mucho volcar una bola y ya ir a intentar apretar o un globo y a Sí, bloquear sí, el no. Ese remate juego de del rival. pasabola ya no Ya está. se busca la red en cuanto se puede. A mí me sorprende cuando oigo así comentarios decir, bueno, el pádel es un juego que no hace falta estar físicamente preparado, no es un juego flojo, no es el tenis y tal. Pero yo digo, bueno, dependiendo a qué nivel juegues y contra quién juegues, porque vamos, aquí la gente está súper físicamente preparada. Y el que no lo está lo La paga. rapidez de bola no tiene nada que ver. Y me encanta ver Al servicio, a Laia y Andrea Alicia porque la Seijas. recuerdo de niñas pequeñas en menores. Me acuerdo de Andrea jugar, como hoy está Yago Fuertes, jugando siempre la categoría superior a la que le correspondía. Buenísima bola Muy bien. de Laia, que se le complicó en la verja a 0-15. Alicia. Que bien Pero- salió para adelante el remate de Vane y punto a su favor, 0-15.
Ahora muy bien Alicia, que la metió en el rincón, donde no 15 se puede iguales. ni levantar de ahí. Buenísima esa volea, ¿eh? Pues ya estaba en una situación de poder subir a la red, decidieron que no y gran volea de Ali. Bueno, 15-30. Bueno, tú que eres ya un profesional, Pío, ¿eso de darle a la mano así cuando la bola para que vaya al cristal vale de algo? ¿O se le sopla la bola vale de algo? Son cábalas. Yo creo que a la bola no le afecta mucho. Ahora sí que la red. Muy lista, y la Ali verja, que vio a Laia pegada a la reja. ahora sí que la verja lió a, Sí. a Laia como Estaba antes tan lió cerca a que no fue capaz Alicia, de o sea que sacarlo. Sí. No hace distinciones la verja. No va con nadie. No llegó Andrea. 40-30. Así que 40-30 para Alicia y para Vane, que pueden poner el 4-2 o conseguir punto de oro para Laia y Andrea. Vamos a ver qué pasa en el primer servicio. Si lo mete dentro, sí. Se le queda en la red y Juego inevitablemente para Sergio Alonso. 4 juegos a 2 4 juegos para a 2 Alicia a y favor. para Vanessa. Segundo set. Al servicio, Andrea Colinas. Bueno, pues tuvieron un juego ahora que estuvieron 15-30, no lograron hacerlo. Buen servicio de Andrea. Y ahora a ver si son capaces de hacer su saque para seguir en el set. Buah, impresionante subida de Vane, ese bloqueo 0-15. que iba a los pies. Sí. Así que Salió nada. Andrea a la volea, Bueno. pero bueno, la verdad es que tenía una situación para intentar apretar, aunque se le fue a la red. Muy bien Mani ahí, esa defensa. Increíble, Vanessa, cómo está llegando a todo. 0-30. Antes en el primer set tuvo varios puntos que Laia consiguió con esa volea de derecha paralela hacerle el punto y ahora salió muy bien con ese globo y 0-30. Es importantísimo este juego. Luego te haré una pregunta cuando estemos en el cambio. Una curiosidad que suele ocurrir con los jugadores profesionales. Pero vamos a esperar este juego. Andrea en su primer servicio. Dentro. Respuesta de globo de Vanessa. Arriba. Va. Muy bien. ¿Cómo Muy bien, está esta Mane, mujer? Dios mío. pegándose a la red después de la volea anterior, Está le todo, quedó muy estaba bajita. Estaba intuyendo ya que la bola iba a venir por abajo. Sí. Pues la volea anterior lograron una volea con muy poco rebote y muy lista Vane y adelantándose. Complicado perder este juego para Andrea y para Laia. Pero bueno, aún hay partido y aquí no está nada dicho hasta que se acaba el set. Vamos a ver. Otra vez duelo, un duelo de voleas que lo vuelve a ganar Andrea. 15-40. Había aguantado muy bien Ali las tres primeras, pero bueno, definió muy bien Andrea. Muy inteligente. No pegarle y colocarle un medio rulo ahí a la verja. 30-40. Tenía ahí situación para pegar, pero decidió tirar a la reja y logró el punto. Bueno, pues 30-40. Vanessa devolviendo ese smash de Laia. Alicia, otra vez Vanessa devolviendo.
Andrea, que se la quiere jugar con su bandeja. Y veamos ahora. Qué lástima que le queda en la red. Sí, Porque el punto era. Merecía algo más que una muy buena caída. defensa ahí de Vane y de Ali, que les están exigiendo hacer muchos tiros buenos a Andrea y Laia para conseguir el punto. Bueno, y en pues esta ocasión no fueron capaces. el marcador no sé si estará ahora mismo fallando el marcador, pero son 5-2 para Vanessa y para Alicia. Bueno, pues Pío, te quería hacer un comentario. Vamos a ver, cuando estás viendo un partido Premier de profesionales y uno de los jugadores hace un smash que ya va a ser decisivo, el jugador contrario toca la red. ¿Eso para qué es? Para que no sea en estadísticas un punto. Para que no sea punto ganador punto ganador y se tocó la red, ¿no? Exacto. ¿Pero eso se hace así o...? Alguien me lo dijo. O sea, a veces hay jugadores que lo hacen así. Pero eso si hubiera una estadística, ¿no? Alguien que estuviera controlando. Como para no darle el punto al otro, sino fue punto porque yo toqué la red, no por tu remate. Bueno, pues un poco juego psicológico. Fíjese cuando estén viendo un partido ya de profesionales, como puede ser la Premier de París, que va a ser ahora en breve, como cuando el punto ya es casi hecho o el jugador no puede llegar, toca la red como... No, para decir, no te dejo que en tu estadística sea un punto, un winner, ¿no? Un remate ganador, fue punto porque yo toco la red, no por tu remate. Bueno, un poco, el pádel también tiene mucho juego psicológico y bueno, una parte más. Si se puede cerrar el partido aquí o tenemos todavía más partido. Alicia se la juega con un globo, echando para atrás a Laia. Pero Vanessa no es capaz. Tiene la sangre. No tiene horchata en la sangre. No, es de sangre caliente. No tiene horchata en las venas, tiene sangre caliente. En cuanto puede, le da igual que está en la derecha que en el revés, le da. Pero bueno, ahora Andrea y Laia no se están dejando ir por el marcador, porque es 5-2 con 2 breaks. Muy buena actitud por su parte y bueno, hay que intentar hasta el final darle la vuelta. Ahora se le va Alicia. 15-30. Y 15-30. En este caso van por delante Laia y Andrea. A ver si son capaces de reducir la distancia. Laia no confió, se paró ahí un momento de la carrera. Si llega a seguir, igual es capaz de llegar a esa bola. El primero. No, pero es igual. Llega Vane. Bueno lo que ha cogido Vanessa. 30-40. Bueno, hay que estar ahí, saber que no darle la espalda a la bola y si entra y... Ya sabemos que Vane no da ni una por perdida. Un punto por perdido, vamos. Sí. Llegó una bola muy buena en la red y bloqueó la siguiente, pero no fueron capaces de seguir y 30-40. Lo había hecho bien Laia, le había enganchado bien el globo, pero punto se de fue la punto cinta. De también. Sí. Al resto, punto de partido. Punto de set y punto de partido. Punto de set y punto de partido para Alicia y para Vanessa. Veamos cómo resuelven ahora Laia y Andrea con la tensión que esto produce, claro. Vamos a ver el resto. Primero el servicio y luego el resto como red. Primer servicio. Tiene oportunidad nuevamente de... Así terminan las campeonas. Pues acaba con un remate. Así terminan las campeonas con decisión. Para mí, desde luego, la mejor jugadora del partido. Vanessa Alonso, que ganan por 6-4, 6-2.
6-4, 6-2 a su favor y así que hemos ya visto un tienen gran partido, asegurada la creo. final. Gran partido de las 4 y bueno, se impuso la experiencia de Ali y Vane, pero Han jugado, yo creo que el primer Andrea set, y Laia pueden primer set había- estar satisfechos del hubo- nivel que han dado, la verdad. hubo más competitividad que en el segundo. El segundo creo que salieron ya lo que decimos, no nos podemos confiar con estas rivales porque tampoco nos van a dar vida en el momento que pudieran coger una ventaja. Yo creo que ya les vi más determinantes y mucho más a Vanessa, mucha tensión, aunque Vanessa ya irradia esa tensión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sí, pero bueno, han tenido sus oportunidades, sí, como sí, este sí, set, para hacer su... Pues, o sea, para devolver el break. Tuvieron 30-40 en este juego, pero bueno. Un poquito más consistentes en general en el partido Vane y Ali. Bueno, pues Y en la semifinal masculina tenemos el partido a favor de Borja Iribarren y Martín Sánchez, que ganaron el primer set y están también arriba en el segundo 4-1, iban hasta hace un momento. Y ahora en esta pista pues vamos a tener la segunda semifinal masculina. sí, con Entre Kiko González Kiko Rafael. González y Héctor Guisande, de un lado, y del otro David Antolín y Tono González. Un partido De altos vuelos. que se asemeja interesante. Sí, 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 sí. Dos parejas, yo creo que en principio, si no hay nada raro, debería ser un partido muy igualado, que cualquiera Muy de las dos igualado, parejas puede ganar. Si cualquier partido en general hay igualdad, pues este... Dos para mí de las mejores derechas que tenemos en Galicia, con Héctor Guisande y David Antolín también es ya un recorrido. Antolín muy profesional porque está compitiendo a nivel de circuitos, yo creo que semana sí, semana no. Y Héctor, que bueno, Héctor está jugando menos torneos, pero no deja de estar en una forma impresionante. Juega Y tener esa menos, pero inteligencia cuando juega y tener esa da un gran inteligencia nivel siempre. que marca en la pista. Siempre centrado, no hace lo que no sabe, no trabaja para que, en este caso, Kiko pueda terminar el punto. Porque Kiko es determinante por arriba. Y luego tenemos a Tono, que puede hacernos unos puntos espectáculo como, como le Un gusta. jugador que- con una gran inventiva en la Mucho, pista, mucho. A mí una gran tengo que imaginación reconocer y un gran nivel. Que Tono Y- le he visto partidos muy buenos, partidos no tan buenos, pero siempre deja una perlita en cada partido o en cada juego. Siempre.
3 minutos. Buenos días y bienvenidos al Campeonato Gallego Absoluto 2024. A continuación se va a disputar un partido de final masculina entre las siguientes parejas. Derecha, restando en el drive, David Antolín, y restando en el revés, Antonio González. Y a mi izquierda, restando en el drive, Francisco González, y restando en el revés, Héctor Guisande. El partido se jugará a mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos si fuera necesario y en la modalidad de punto de oro. El juego exterior no está permitido y habrá cambio de bolas en la secuencia de 11 juegos. La pareja Antonio González y David Antolín ganaron el sorteo escogiendo servicio. 2 minutos. Bueno, pues ya estamos aquí, Pío, otra vez para ver la semifinal masculina que va a disputarse por un lado Héctor y Kiko González de Rafael, y enfrente tendrán a David Antolín y a Tono González. Un partido que se prevé interesante, igualado y con bolas rápidas, ataque. Bueno, aquí va a haber de todo. Sí, tenemos dos reveses muy ofensivos, más potente Kiko y con más variedad Tono, y dos grandes derechas con Héctor Guisande y David Antolín. Así que bueno, sí. En principio el partido se prevé muy bonito y igualado. Bueno, y aquí sí las bolas nuevas van a influir porque hay mucho pegador. Entonces, sí, incluso las derechas son dos derechas también. Y las derechas en cuanto pueden. Muy consistentes, pero también ofensivas. Cuando puede. Así que vamos a ver espectáculo asegurado. Las gradas llenas. Bueno, bastante gente, ¿no? Sí, cada vez va viniendo más gente. A ver si encontramos algún día un club que tenga una buena pista con gradas alrededor. Pero claro, es cierto que las naves tienes que aprovechar al máximo de sitio para las pistas. Sí, para un evento así pues sería espectacular tener una grada. Bueno, ya fija, ¿no? Lo estudiaremos para el año que viene. A ver si cuartos, semis y finales podemos hacer. ¿En un minuto comenzará el partido? Estaría bien en un pabellón. Vamos a intentar avanzar en eso y estaría muy bien que se pudiera hacer la retransmisión. Sería mucho mejor, evidentemente, porque aquí estamos limitados, como siempre, a los espacios de paredes que no puedes meter las cámaras. Entonces los del equipo hacen todo lo que pueden para que hacer una buena para que la perspectiva sea buena, pero es que es muy complicado. Que lo hacen para ellos sería con las características de cada club, pero espacio. Bueno, en un pabellón pues lo tendrían mucho más. Y más tendríamos cómodo. Juego exterior también en las finales. Y tendríamos público seguro porque en Galicia cada torneo que se hace siempre hay mucho público en las gradas, desde las primeras rondas. De hecho, el viernes que empezó el cuadro final ya había mucha gente en el club, tanto las pistas de arriba, que es donde estamos ahora, como las de abajo, y bueno, las rondas finales pues comenzamos igual. Al servicio David. $15-0. 15-0 ya. Primer servicio a la red. No lo sé yo ahí. Yo cuando salió de la pala de David me parecía muy mala, pero luego igual no. Sí, parecía que se iba mala, me parece. Bueno, pues se la dieron buena, evidentemente. Que desde aquí la vemos muy cerquita y luego sí que pudo entrar perfectamente. Mira, ahí tienes el toque en la red. Toque de 40-0. No solo se hace en Premier. Pero no creo que lo haya en el circuito gallego también. No, bueno, en este caso ya no había tocado, ya dijo él que no había tocado la bola.
Ahora sí se le fue el cristal a 40-15. Se probó ahí cuando estaba un poquito atrás en la pista, pero bueno, también con el resultado de 40 nada. Sí, es cuando se la puede jugar. Tiene margen aún. Qué volea plana. Juego Medio. González Antolín, un juego cero a su favor. Primer set. Les engañó a los dos, ¿sí? Sí, sí. Pensaban que iba a ir una volea más a un lado, con más efecto, más rápida, y optó por una volea más lenta, pero por el medio, y logró el punto y el juego. Bueno, pues primer juego bastante cómodo Al servicio, para Héctor Tono y Guisado. David. Y vamos a ver cómo Pues arrancan el saque Héctor y Kiko. Segundo servicio. Primero la red, así que se jugará con un segundo. Cero 15. Ahí está el remate de Kiko. Buena jugada. Cuando ve que el buen rival punto. va un poquito forzado, 15 intuye el globo, ya se va para atrás, y con la potencia que tiene y Además, una gran técnica, es que hace pues, todo el movimiento bien, perfecto. Sí, sí, sí. El medio arqueado Sí. del cuerpo, sí. le da el golpe suficiente para que la bola con el liftado salga por 3. Tiene una técnica muy buena en ese golpe, y aparte el físico le acompaña. Treinta 15. Bueno, pues 30-15, a ver si consigue mantener el servicio. Treinta iguales. Cómo molestan esos fallos, cuando es casi falta de tensión o que estás... Primera volea es casi fallo. Segundo servicio. Un fallo un poco inesperado. Un fallo inesperado y que es 30 iguales. No sé qué le pasó ahí. Tono hizo ahí un 40, gesto 30. un poco Movimiento extraño. raro. Sí, pues yo creo que se pensaba que iba al medio de la bola de Héctor. Sí, Intentó le engañó cambiar un poco. de dirección, cuerpo, y bueno, y una gran bajada. de Héctor. No ha sido nada. Iguales. Punto de oro. Al resto, Antonio González. Ahora lo arriesgó, pero se le fue. Juego González Antolín. Bueno, pues Dos dos juegos a su cero favor. para Primer set. Tono y para David. Al servicio, Antonio González. Un poquito más fallón ha empezado Kiko, aparte de este remate, alguna volea y alguna bola de fondo, pero bueno. A veces los inicios del partido son así, seguro que es capaz de darle la vuelta. Muy bien, David. Como templó la bola 15-0. para que no tuviera opción de devolución. Le dio Muy poco listo, rebote. es un jugador muy listo, David. Para mí es un jugador de los más listos que hay. Creo que viene del squash, David. Sí, me parece que ha hecho sus pinitos en el squash. Un gran jugador de squash, sí. Segundo No sé servicio. si habrá sido campeón gallego, no lo sé, no. Porque él estaba en Ponferrada, creo. Era Sí, es jugador de Castilla y León, exactamente De la Castilla y ciudad León, no la- Yo creo no la Ponferrada, sé, no me pero hagas mucho sé caso. que en sus inicios jugaba al squash. 15 iguales. Muy bien, ahora Antolín también. 30-15.
Vamos a ver si mantienen el servicio y se puede poner con el 3-0 o si lo remedian Héctor y Kiko. Se va, les veo muy seguros. 40-15. Les pesó el break un poco a Kiko y Héctor y veo muy al seguros revés a Tono y a David. Los veo muy... Está dando mucha confianza y bueno, están presionando muy bien en la red. Muy bien Tono ahí. Pues 3 Juego juegos a lanzando 0. esa volea con esta 3 dejada. juegos a 0 a su favor. Y 3-0. Primer set. Ya te dije que iba a hacer alguna perlita. Sí. No, muy bien. Tono, pero muy bien, Sí, muy sí, bien sí, muy bien. conseguida ahí, muy bien colocada. Una perla, pero bien seleccionada. Sí. Bueno, pues hasta ahora no les están dando mucha respuesta, ¿no? Es un juego así un poco... A ver si da la vuelta y ahora en el banquillo deciden una táctica diferente o algo no está funcionando. Imagino que le estará diciendo Héctor a Kiko, algo no está funcionando porque no puede ser que nos vayan 3-0 Y con sobre todo fallos nuestros. Los dos juegos de saque de David y Tono, la verdad es que lo ganaron muy cómodo y fueron capaces de hacer el break en el saque de Héctor y Kiko y bueno, la verdad es que están ganando muchos puntos y con muy pocos errores. Al servicio, Francisco González. No, segundo servicio. Como suelte el remo. ¿Cómo suena esa pala? 15-0. Esa es de plástico, ¿no? Porque no hace mucho ruido de madera. Bueno, como suena, digo, por la velocidad que le imprime. Pero bien, muy bien. Bueno, muy yo bien, creo que Kiko saben que ahí este con juego esa es volea y ese decisivo remate. para el set. $30-0. Les vendría bien ganar este juego rápido así. Sí, para darles un poco de confianza. Para un poco de confianza, sea rápido. Y va camino de ello. De ser un juego 40-0. Muy bien, Kiko. Bueno. Eso es lo que tiene que hacer, arriesgar. Sí. Juego En el juego que González y perdieron Sandy, en el saque, 3 juegos pues, a 1 acabó con para un error de González Kiko en de el primer remate, set. pero yo creo que estamos de acuerdo en que si se tiene Al que jugar una servicio, bola y es David con el Antonio. remate, pues yo creo que Kiko y Héctor están contentos. Luego puede fallar, como pasó en el segundo juego, pero bueno, es un golpe con el que Kiko tiene mucha confianza. Muy bien, Tono. 15-0. Otro jugador que sabe cómo sacar una bola por 3 Sí, cuando se no le tiene pone la potencia que tiene. Bueno, pues Kiko. tiene una Tiene potencia técnica, también, tiene muy buena evidentemente, técnica, pero tiene muy buena técnica para sacar esas bolas y esa hacer bola lo de que atrás quiera. no era nada fácil, ¿eh? Bueno. Ahora esto ha pegado un cambio del panorama. 15 iguales. ¿Qué jugadores crees que puedan tener así más pegada de potencia, más plana? Yo creo que Kiko es uno de ellos, ¿no? De Sí. los Kiko, que más... Martín,
Bueno, hay Bueno, un jugador que Martín en su ya día sabemos tenía una gran tenía una gran pegada, que pero ya no el juega, Kiko, que Nacho Montenegro tenía una pegada también impresionante. qué buena camada aquella Sí, sí. de hace tantos años. Bueno, no tantos años, que parece que Nacho tenga Vilariño muchos, pero también, bueno. que en este campeonato Hombre. gallego no ha podido participar, pero también un gran pegador. Pareja de toda la vida de 30-15. Héctor Guisande Sí, cuando sí. eran niños. Guisande Vilariño eran la pareja que llevábamos en menores, Sí, ganaban sí, todo. sí. Bueno, de hecho el campeonato gallego del año pasado fueron los vencedores. Pasa que Héctor dijo, yo quiero vivir un poco más la vida y no estar tan 40-15. metido profesionalmente así con tanto viaje y tanta tensión. Porque Sí, bueno, sí. Nacho está, yo creo que tiene poco tiempo libre para venir para ir a su Sí, casa sí, y en descansar, porque siempre le ves Esta fecha le coincidía con Premier el Premier con el París. viaje a París, que va a disputar el Premier. Es el circuito que que está le deseamos mucha disputando. suerte desde aquí, además. Y bueno, es una alegría que haya tantos jugadores gallegos disputando los circuitos profesionales. Una pena que en este caso Nacho no haya podido venir, pero bueno. Si es por esa razón, pues bienvenido sea. Así me lo manifestó, que lo sentía de verdad. Lo intentó, pero bueno, no podíamos. ¡Oh! Sí. Otra perlita. Este no se Juego pone nervioso, González no le Antolín. tiembla la mano. No, 4 juegos a 1 a su muy bien. favor. Muy Primer bien. set. Tiene mucha facilidad en esas situaciones. Y bueno, como se acaba de ver, ¿no? Pues si te hablaba de una época en que teníamos una selección tanto masculina como femenina de menores que era muy, muy buena. Era Vilariño, Héctor Guisande, de Vigo eran Santa María. Sí, Ignacio Santa Tenía María. Ignacio sí. Santa María y pues, niñas en las colinas cuando eran pequeñitas. Teníamos una selección que dábamos guerra, por Sí, ahí. sí, sí. Dábamos Bueno, de guerra. hecho, ahora mismo muchos de esos jugadores integran la Sí, selección es verdad. absoluta, Bueno, pero tanto mira, masculina como femenina. Estaban Antón Pastur, Nacho Montenegro. Nacho ya no, ya se dedica a trabajar en su profesión. Sí, sí, pero como decíamos antes, Y Antón igual, hablando Antón de los- juega por... Y hablando mira de al los nivel que remates, están. era uno de los pegadores más, Sí. más potentes del circuito. Eso, ahora ya no se dedica a jugar torneos ni nada, pero en su día era muy buen jugador. Al servicio, Héctor 4-1 Guisande. a favor de Tono y David. Vamos a ver cómo gestionan la situación primer servicio. Kiko y Héctor. Se le fue a Antolín el resto. Yo 15-0. cuando ves a estos 4 jugadores no puedes decir en ningún momento que la cosa esté hecha, porque enseguida te dan la vuelta. Ah. Una lástima. 30-0. Bueno, antes estábamos comentando que David era de la zona de Castilla y León, Ponferrada, Cerca. pero nos acaban de decir que es de Comunican León. que es de León. Y un beso muy fuerte para Marta, que veo Siempre- que nos que está siempre está viendo al quite. y siempre está, aún no estando, está. $40-0. Bueno, pelotazo amistoso de ¿De qué? Héctor a Tono. Muchas veces compañeros en muchos torneos, pero bueno, en esta ocasión no le quedaba otra a Héctor para hacer el punto que jugarle un pequeño pelotazo. 40-15. Bueno, a ver si pueden recortar distancias. Vamos a ver Héctor en su primer servicio. Bueno, y Juego vuelve a González conseguir Guisande. un juego más o menos cómodo. 4 como juegos a hicieron 2 el para saque González anterior de Antolín en el Kiko. primer set. Y vamos a ver si son Al capaces servicio, de apretarles Antonio González. a Tono y a David en su saque. Muy buena volea para 15-0. de Tono, que para mí
o sea, tiene una volea muy buena, pero sobre todo paralela, tanto de derecha como de revés. Hace muchos puntos o genera muchas situaciones para acabar en la siguiente. Oh, qué buena devolución de Héctor. Muy bien, Héctor, ¿eh? Qué gran defensa porque le habían apretado muchísimo. Qué punto, qué punto. Lástima. Se le fue 15 iguales. por muy poquito. Corrección. 30-15. Se la dio por buena. No, de hecho, Kiko y Es Héctor difícil verla desde aquí, ¿eh? Nosotros, yo desde aquí... La vieron buena. Muy difícil. Muy bien, Antolín. Al milímetro, ¿eh? Bajada de pared al milímetro. Sí, pero le dijo Tono, no le quites la mejor que ha hecho en su vida. No sale la bola. Y ahora Kiko, oportunidad muy bien, Tono, muy bien de vuelta. Porque esa bola salía. Por favor, qué lástima. 30-15. Qué lástima. Pero bueno, Héctor y Kiko han subido su nivel, ¿eh? En cuanto a la defensa. 30 iguales. Error no forzado ahora de David. Y punto importante ahora con 30 iguales. ¿40-30? Muy buena pegada de Tono, que la trae a su campo. Y tienen 2 bolas para ponerse 5-2 a su favor. Iguales. Punto de oro. Bueno, pues tenemos punto de oro. Al resto, Héctor Guisande. Opción para Kiko y Héctor de volver el break y ponerse 4-3 y opción de Antolín y Tono de poner una buena diferencia. Punto importantísimo en el set. Tono se lo va a jugar. Y con el remate paralelo también. Juego para González Antolín. 5 juegos a 2 a su favor. 5 Primer juegos set. a 2 ya es peligroso. Kiko muy peligroso. Pero bueno. Y Héctor tuvieron su oportunidad de volver el break y están jugando mejor al resto. Y también se está disputando, a la vez que este partido, la segunda semifinal femenina. Vamos a ver el resultado, porque desde aquí no lo vemos. Al servicio, Francisco González. Se la vuelve a jugar Tono y le sale bien. Así que 0-15. 0-15 en el marcador.
bien, Héctor, ahora Buena bajada. esa bajada al revés. 15 iguales. Tono se fue a presionar después de haberlos pasado y gran bajada de Héctor de revés. Muy bien, Héctor, enroscando Lástima esa porque bola. habían 30-15. conseguido la red, Mm. David y Tono. Bueno, pues 30-15, a ver si ahora este servicio entra el primero. La lástima, Héctor, te ha quedado en la red, una pena, 30 porque iguales. hubiera sido un 40-15 y les hubiera metido un poquito en el primer set. Vamos a ver este servicio. Ahora al revés, le queda a Tono 40-30. una Ahí devolución en un 30 iguales. aparentemente que no era importante. complicada, pero bueno, suele pasar. Intentó ajustar demasiado abajo y 40-30. Que ha ajustado Antolín. A ver qué hace David. Se la juega una salida, le sale bien y se acabó. Qué buena bajada de David y Jugada perfecta. continuada por Punto de el oro. gran remate de Tono y tenemos punto de oro y punto de Al set. resto, Antonio González. En efecto, punto de oro o punto de set va al servicio. ¿Quién lo va a recibir? Tono. Tono va a recibir, va a restar. Kiko se lo piensa un poquito. Dice lo importante que es este punto. Buen saque de Kiko y buen resto. Entró. Otra vez. Yo creo que ha tomado la responsabilidad Tono de le tengo que pegar a Juego todo lo que y pueda. set para la pareja Antonio González y Y un David set Antolín, que ganan el primer siendo set por muy superiores. 6-2. Yo la verdad que son 4 jugadores que les tengo mucho cariño. No los conozco desde muchos años. Y ya ves, comportamiento deportivo. Sí. Jugadores que ahora son rivales, pero a veces son Bueno, compañeros Tono suele también jugar con y- Héctor, ¿no? Sí, Tono muchas veces. Alguna Lo que vez. decíamos en el pequeño bolazo que le dio antes Héctor a Tono, que muchas veces ellos dos son compañeros de muchos torneos y bueno, a veces te toca ser compañero, otro rival, pero siempre con deportividad y respeto. Y bueno, el partido empezó con 3-0 a favor de Tono y David Antolín, pero bueno, a partir de ahí ya se vio más igualdad. Así que a ver cómo arrancan Kiko y Héctor el inicio del segundo set. Y son capaces desde el inicio de por lo menos mantenerlo igualado. De eso, que repártelo como bien puedas, da igual, pero teniendo en cuenta, pues eso, Cantabria, Valencia, gente que son nuestros, que yo sé que no van a fallar. Pero no sé el reparto que hizo, pues ya lo mandó el reparto, yo no lo vi. Vale, pues ponle que no, ponle los de Poli, eso. Va a dar comienzo el segundo set al servicio David Antolín. $15-0. $15 iguales. Punto de los 4.
con muchas alternativas en el juego. Y bueno, parece que Kiko y Héctor arrancan con ganas este set. Se ponen 15-30. 15-30. Estamos viendo un gran nivel por parte de los 4 jugadores, la verdad. Falta de pie. Segundo servicio. Muy bien, Tono. 30 iguales. Tuvieron Héctor y Kiko opción de hacer el punto, pero David y Tono salieron del atolladero. Y punto para ellos, 30 iguales. Muy bien, Tono, que con la volea paralela 40-30. de derecha vuelve a hacer mucho daño ahí. Una gran volea, dos grandes voleas. Juego González Antolín. Bueno, pues 1-0. 1-0 a su favor. Segundo set. Un juego muy disputado, pero que vuelve a caer del lado de Tono y David, que ya se ponen con 1-0 a su favor. Y vamos a ver este saque de Kiko que es importante Al servicio para ellos, para Francisco intentar González. igualar ya el set desde el principio y que no se les escape en el marcador. Cero 15. Qué buena Kiko, porque el globo de Tono no era nada malo, pero 15 iguales. se fue rápido para atrás y una gran pegada con efecto. Y 15 iguales. $30-15. Muy bien Héctor ahora encontrando la reja con la volea de derecha. Y vuelve a ganar el punto con el remate Kiko, que lleva 2 en este juego. 40-15. Se les había puesto el juego un poquito en su contra en el inicio, pero con 3 puntos seguidos se ponen 40-15.
40-30. Cambiaron de posición ahí Kiko y Héctor durante el punto. Y lo aprovechó David para jugar una bandeja cruzada que Kiko no quiso dejar pasar. Vamos a ver cómo lo resuelven. Otra vez a la red. Igual es punto Bueno, de oro. Punto de oro que al resto, vuelve Antonio González. a tomar la, Punto la importante. responsabilidad Tono. Sí, sí, punto importante, aunque estamos en el inicio del set, pero punto importante para Sí, Kiko, para que no se sobre todo escapen Kiko de y nuevo. Héctor. Red va a tener oportunidad de hacer un primer servicio. Qué buena bola de Tono ahí. Salió Kiko. Qué gran punto de los cuatro. Tono y David Juego tuvieron para González ahí Vicente. oportunidad de hacer el Un punto y juego el break. iguales. Segundo set. Pero Kiko y Héctor se amarran desde el inicio. Al servicio, Antonio González. Que creo que para el partido es una buena noticia, Sí, porque es una si buena hubieran, noticia, si hubieran claro, puesto bueno. 2-0 Tono y David, la verdad es que les hubiera pesado a Héctor y Kiko. Y bueno, parece que vamos a tener un segundo set más igualado que el primero. (0-15). Bueno, Bien trabajado ahí Bien trabajado, sí. sobre A ver si David, ahora- que le hicieron moverse mucho adelante y atrás. Se ponen 0-15. uf, qué bueno. Lo intentó Tono, pero 0-30. se le fue el cristal. Sí, sí. Bueno, 0-30. Bueno, siguen con la dinámica que llevaban desde el mitad del primer set, que empezaron allá a defender mejor, Kiko y Héctor, a hacer un poco más de pupa en los juegos de resto, y bueno, en esta ocasión pues se ponen 0-30. Fuera. Parecía Bueno, que entraba, pues ¿eh? sí, pero nada, bueno, Sí, les da un escapó. respiro también a 15-30. Tono y David para reconducir este juego en el que están sirviendo. ¿Qué pasó? Un poquito de Bueno, queda una puerta El abierta y reflejo les de- debe estar sí. molestando el reflejo. de una puerta ahí. Se le queda a Kiko. 30 iguales. Fallito Tenemos ahí a Trillo, fallito de Kiko ahí. José Carlos Trillo, árbitro del encuentro. Se le va muy bien Tono, muy bien bajada esa bola. 40-30. Bueno, pues aquí estamos para poner el 2-1. Sirve Tono. ¿Se le puede ir? No. Bien. Buena volea. Como cortó ahí la Igual es jugada Héctor por el punto de oro. medio. Otro punto de oro. Adivinó el tiro de Tono y Al resto, Punto de Héctor oro. Guisande. Lo ganan Tono y David.
Muy buena volea. Así David, que también. 2 juegos a Para la 1, pareja González-Antolín, manteniendo el 2 saque. juegos a 1 a su favor. Segundo set. Habrá cambio de bolas. El árbitro anuncia cambio de bolas, así que otra vez a pegarle duro a la bola para que salga con más velocidad. Bueno, y la semifinal femenina. Sí, ¿cómo va? Hasta hace un momento estaban Laura Barros y Marta Rodríguez con 5-3 a su favor sobre María José Campo y Miriam Rivas. Dos jugadoras lucenses que por primera vez están participando en el gallego, ¿no? Han participado, pero es la primera vez que están en semifinales. Que han llegado, sí. Bueno, y desde aquí le damos el cuadro ha sido bastante complicado por la parte de arriba. Sí, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Otras veces les toca al revés. Y han ganado buenos partidos. Ayer recuerdo, comentaba con Laura. Comentaba con Laura ayer. Bueno, con Laura o con su padre. Comentábamos que bien, que el cuadro, oye, que le puede haber tocado peor. Pero es que Laura Barros, cada vez que salía el gallego, le tocaba el primero con Alicia Seijas o le tocaba con. Sí, el año pasado sí que tuvieron un cuadro. Bueno, de hecho lo aprovecharon, que llegaron a semifinales. Así que a ver si aprovechan esa posibilidad de cuadro para poder llegar a la final. Yo creo que sí es la primera final del gallego de Laura, ¿no? Por lo menos. Llegar, yo creo que sí. El año pasado hizo semifinales. Hizo semis, sí, ya lo hizo bastante bien. Servirá con bolas nuevas. Bueno, pues vamos a ver si mantienen el servicio Kiko y Héctor. Y primer servicio. Fue mala. Bien. Fue mala. 15-0. Sí, no, David está diciendo que es mala. Se lo habían entendido mal a David. No, había dicho David que buena. Que digo que mala, había reconocido el. Muy deportivo David, como siempre. Y 15-0. Segundo servicio. Bueno, hasta ahora el fair play es fundamental entre los cuatro, o sea, muy bien. Porque a veces no hay. El árbitro, desde las posiciones en que se encuentran, es imposible que vea ciertas jugadas, ¿no? 30-0. $40-0. Muy bien, David. 40-15. Salió de una situación complicada, contraataque y con esta primera volea gana el punto. Y pone el 40-15. Bueno, pues tenía un 40-0 Kiko y Héctor y se complica el juego un poco, sí. 40-30. Bloqueo de tono. Qué bloqueo de tono. Qué bien, David, qué bien, Antolín. Gran volea de revés. Qué rapidez, qué inteligente este jugador. Al resto, Antonio González. Pues otro punto de oro, creo que llevamos 3 seguidos. Va al servicio Héctor, a ver si consigue poner el 2-2 en el marcador. El primero lo falla.
Juego para González. Como Vicente. decíamos antes, ¿Cómo celebra Dos Héctor iguales. este punto? Segundos. Porque sabe lo importante que era para ellos en este set como decíamos el ganar antes, este punto de sí, oro. pero punto de oro y David con el remate Antonio. de Kiko, pues oye, es una buena noticia para esta pareja y salvan una situación complicada y se ponen 2-2. Ahora se le quedó a Héctor, 15-0. provocado naturalmente por David, porque otra vez, por favor. Estamos fuera 30-0. del partido. Venga. Ahora se le fue a David. 30-15. Oh, qué veneno Ahí se tenía equivocó. esa bajada. Sí, David le quedó muy 30 alto el iguales. rebote. En esta ocasión no le salió bien esa jugada. Oh, 40-30. Perfecto muy buena golpe, vibra de tono muy ahí, buena, profunda. saltito, Kiko muy dudó bien. entre dejarla o darle antes y provocó el fallo. Y 40-30. Qué duro le pega en la Juego David, con se Se González quiso quiso corto Cruzado. ese globo y lo 3 aprovechó juegos muy a bien 2 a su David. favor. Para Segundo jugar set. una bola a la esquina, lograr el punto y el 3-2 a su favor. Bueno, con el saque, ¿no? Ahora Sí, sí. sacará, creo que Kiko, ¿no? Sí, Kiko. Sí, ahora saca Kiko, 2-3. Salvaron antes su saque en extremis y veremos a ver este juego. Si mantienen la igualdad o Tono y David consiguen el break. Bueno, pues estamos viendo un partido muy interesante, igual que la semifinal femenina. Muy buen nivel por parte de las dos parejas. Un inicio muy bueno de Tono y David y vamos a ver si le dan la vuelta Kiko y Héctor. Al servicio, Francisco González. $15-0. Si la deja Tono, no sé si David podía llegar, incluso. Bueno, No sé si salía de ese remate y si no, estaba ahí David para llegar. $30-0. Se complicó ahí esa salida de pared con la pared lateral. Se pone en 30 nada. Como le sube la bola a Kiko, ¿eh? qué facilidad. estaba la- cerca de la qué línea. facilidad de golpeo. Sí, tiene eso, lo que decíamos antes, mucha potencia y muy buena técnica y enrosca Sí. muy bien la bola.
Y le sube muchísimo. Bueno, pues a punto de conseguir el 3-3. Otra vez por el aire y... Sigue. Pero mira tú. Ojo, Uf, que sigue. Y arrastró. No lo he visto, no sé qué le... Juego para González Guisande. Tres juegos iguales. Segundo set. Bueno, consigue un Al juego servicio, cómodo que yo Antonio creo que González. les viene muy bien. Por favor, Para- al público que guarde silencio durante el punto. Gracias. Les viene muy bien para afrontar este 3-3 al resto y vamos a ver qué pasa. Muy bien, Tono. Cayéndose para atrás. 15-0. Increíble, qué bueno. No era nada fácil ganar ese punto directo. Lástima David, que le quedó ahí en la red. 15 iguales. Sigue 15 iguales y 3 juegos iguales. Ahora pasó porque tenía que pasar. 30-15. Esta pasa porque pasa. Sí, dijo. sí. Pero bueno, si no toca la Con finta, fuerza. también hubiera sido punto, creo yo. Lo va a intentar de nuevo. ¡Ah! Ahí está, Lástima, muy atrás, Tono. muy forzado, se tuvo que 30 cambiar iguales. de lado. Bueno, hacia la lo ha derecha. intentado porque le ha salido bien un par de veces, así que tenía que intentarlo. Sí. No, se está equivocando muy poco por arriba, Tono. Durante todo el torneo, no solo hoy. Qué bien, Kiko ahí, Qué como bueno, Kiko, esa sacó esas dos devolución. bolas. La complicada. Tono vuelve a buscar el paralelo. Oh, Y ahora qué se la buena encuentra, y ahora se la jugada, encuentra Héctor. Gran punto, Giro de muñeca y le 30-40. metió. Empezó con una gran defensa de Kiko. Bonito punto. Y ahora, Finalizado por Héctor. sí, muy bien. Buen punto de los 4. Creo que se le dobló la muñeca al hacer eso. Ojo, ahora. Muy bien bloqueado. Uy, qué buena. Qué buena. Probar otra vez. Lo va a probar otra vez. ¡Buah! Bonito Ay. punto. Enhorabuena a los 4. Sí. Iguales. Punto de oro. Muy Bien, bien, David. muy bien Tono ahí que siguió la bola que pegó la verja. la de la reja no sin era nada discutirla, fácil no era seguir. fácil, no era. Al resto. Era discutible, Héctor pero bueno. Guisande. Y luego un punto cuando lo tenían bastante complicado. Y punto de oro, otra vez. Llevamos en este set muchos juegos con punto de oro. Muy bien terminado por Tono, con mucha decisión. Juego Y para 4 González juegos a Antolín. 3 Cuatro para juegos a 3 a su Tono y favor. David. Segundo set. Que no logran el break, pero estuvieron muy cerca. Estuvieron Muy cerquita. cerca. Héctor y Cada vez están más cerca. Están del Un inicio del puntito partido más ahora para- están mejorando. Se han mejorado mucho en los juegos de resto. No han logrado aún ningún break, pero bueno. La sensación es otra. Va, es que esta jugada. Estaba viendo repetida ahora la jugada de cuando Héctor se la cruza aquí. Mira, Y- ahí y- esa bola. Y esta No, es bueno, la del- había entrado. Esto pero era bueno. 30-40 Era- para era- Kiko y Héctor. Sí. Y esa volea de Kiko que intenta jugar al medio se le va un poquito más cruzado de lo que quería. Y ahí David muy listo. Supo ganar el punto y la verdad es que punto muy importante ese que ganó David. Mira, una buena toma del pasillo. De los jugadores ahí. 4 y el árbitro. La gente que está viendo desde esa zona el partido. Que, bueno, hay gente
Pues en muy la bien. grada y en los pasillos viendo este gran encuentro. Pues Tiempo. vamos a ver ahora si pueden mantener el servicio Kiko y Héctor. Al servicio, Héctor Guisande. Porque de lo contrario ya 5 juegos a 3 con estos La verdad es que un juego importante. con estos porque especímenes de jugadores cualquiera les da un break un ahora, respiro. Un break ahora sería Ahora- no definitivo, pero bueno. pero en un momento muy crucial del set. No me lo creo. Increíble. Qué buena, ¿eh? Qué buena de tono. 0-15. Está siendo el jugador decisivo del Sí, partido. sí. Antes falló una en una situación similar y se atrevió a repetirla y hacer el punto. Ahora 0-30. se le fue a Kiko. Vamos a ver si se vuelven a meter un poco en el partido. Por sus cabezas tiene que pasar lo importante que es este juego, porque El saque más ajustado de 15-30. Héctor. Parecía que se iba afuera, pero y es que además veo a David y a Tono que están súper centrados, tranquilos, sí. eligen el golpe, no se precipitan. Se están equivocando muy poco, fallando muy poco Están desde fallando atrás. muy pocos puntos. Muy bien, Tono ahí. Este punto, 15-40. una lástima. Una lástima para unos, bueno para otros, pero qué bueno. Oh, qué bien, David. Llegando a esa complicada bola que le mandó Héctor. Va, qué bueno. Qué gran bajada de Tono. Qué jugador Juego más inteligente. González jugador Héctor le más fue, listo. le fue a tapar Por favor. el paralelo, Segundo o sea, set. al medio de la pista. Como tenga el día. Como Dejó dicen, un poquito como el esté en paralelo y lo servicio. aprovechó. David Antolín. Siempre dice, no, como Tapia y Tello tengan el día, pues yo digo, como Tono tenga el día. Te complica mucho. Aparte es un jugador que no se le lee mucho los golpes. ¿eh? No, hasta Hay acaba otros jugadores de ir que a por una cuando bola. van a golpear, más o menos intuyes en qué dirección van a jugar, y Tono es un jugador que ahí Bueno, vamos a ver este gana juego. muchos puntos. A probar, no, amaga. Ahora Y sí. Qué listo es. Lo que decíamos antes, está eligiendo muy 15-0. bien. Está eligiendo el punto, Eh, ¿qué le voy a dar? ¿Dónde le voy a dar? sí, Voy sí. a esperar. Y me da igual estar detrás de la línea que no. Ahora amagó en el primero cuando parecía que igual le iba a pegar y esperó al siguiente para definir. No. Segundo servicio. No, entró. Desde aquí lo vemos bien, pero bueno. Es la perspectiva. Yo creo que Kiko la ve bien también por su le da 2. Primer servicio. Vuelve a haber una gran deportividad entre los cuatro. Sí, la verdad que los 4 un 10. Un saque bastante dudoso, pero bueno, que los restadores lo vieron bueno. Y Tono, la única que 15 eliges iguales. mal en una temporada. Bueno, algún fallo puede Algún tener. fallo tiene que tener. Qué bloqueo. Justita, pero entró. A 1 centímetro de la red. 30-15. Importante. Sí, no encuentra Ese ahí fallo la manera ha de sido. hacer el Bueno, punto. venga, Y vamos a ver si se se la jugó en se esa recuperan bajada. y pueden
levantar el juego. No. 40-15. Bueno, 40-15 y bola de partido. 3 bolas de partido tienen. Ahora echa fuera. Juego Bueno, pues set pasan y a la partido. final Tono González y David Aparecen Tono Antolín, González y David Antolín, que ganan derrotando por a Kiko 6-2, de 6-3. González Rafael y a Héctor Guisante en un partido, como lo ves, yo lo he visto súper cómodo para ellos. Bueno, Hubo una oportunidad ahí de tuvieron ahí el poder 3-3, igualar, ese- pero se esos volvieron a escapar. 70-40, pero bueno, en general sí que fueron más. David dicen que no está decisivos y jugando más- mucho, pero Dios me libre que estuviera jugando porque ha hecho un partidazo. Un gran partido, la verdad es que sí. Bueno, pues nada más. Os emplazamos para la final de esta tarde, que empezará a las A las 5:30, 5:30 con creo, la femenina. con la final femenina, que retransmitiremos en directo, y la final masculina a continuación. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la tarde. Venga, hasta la tarde.